No, yo quería aprovechar el inicio del programa para hacer un par de rectificaciones, porque a veces uno mete la pata y sobre todo cuando uno la mete en cuestiones en las que los oyentes, por lo menos algunos, ponen cuidado. Resulta que en una conversación, yo no sé si estábamos los tres, pero yo creo que sí, yo había hablado de una novela de Thomas Mann que trataba de un juego de ajedrez en un transatlántico. Sí. Y no era, el autor no es Thomas Mann, es un contemporáneo, Stefan Zweig. Se llama justamente... Hicieron una película de eso. Yo creo, y Sí, probablemente, porque en español no sé si dejaron el título así, pero en francés se llama Le Joueur d'échecs, es decir, el jugador de ajedrez. Sí, así es, en la película también. Y a mí me molesta equivocarme en esas cosas porque sé de lectores, oyentes que son buenos lectores o que le siguen a uno. Estabas pensando en la montaña mágica. Sí, no, claro. Y el otro es más reciente. Bueno, perdón, pero es que sucede que uno a veces se equivoca de autor o de título del libro. Exacto. Pero no el contenido. Bueno. Cuando uno tiene, digamos, entre comillas, retener todos los detalles, pero sí los tiene uno. Uno con la lectura en esta época ya hace un poco como hacía cuando era estudiante en la universidad, que como llevaba varias asignaturas, entonces iba leyendo varios libros. Y hay que irlo haciendo. Sí, claro. Entonces el otro es de más cuidado por lo siguiente, porque hablamos y yo hablé de un autor esloveno, se llama Slavoj Žižek. Sí. Y resulta que claro. estuvimos, y yo no... Como ya tengo el disco duro medio enredado, olvidé los nombres de los títulos de sus libros y mencioné uno que no es de él. El que yo mencioné se titula El gentil monstruo de Bruselas o Europa bajo tutela. Es de Hans Magnus Enzensberger, que es un autor contemporáneo, filósofo, poeta, alemán, también muy importante, ¿verdad? Y como poeta es extraordinario. Ese librito se dedica a un juicio sobre el gobierno que él considera no democrático de la Unión Europea desde Bruselas. Esa es una posición que también mantiene Žižek, pero en otros escritos. Y el libro que yo le recomendaría a cualquiera que lo quiera conocer de entrada, es decir, un poco ampliamente para determinar si le gusta o no, de Žižek, es uno que se titula Pedir lo imposible. Ese que... ¿Vos lo habías mencionado, Pedir lo imposible? Sí, o fue conversando conmigo. Tal vez, porque sí. me lo recomendaste. Y sí, hay otro que se titula también pequeñito y que yo creo que también es una buena introducción al pensamiento de él, que se titula Contra la intolerancia. Es un título un poco comprometido, ¿verdad? Pero también se refiere... Un poco intolerante. Claro. Sí, es un poco extraño, ¿verdad? Pero después tiene otros, y hay una parte, él es originalmente filósofo, en Eslovenia se graduó como filósofo, pero en París se doctoró en psicoanálisis. Entonces, la parte más fuerte de su obra es bastante dura, entrarle, que es el análisis lacaniano de la dictadura. Sí, claro. Me lo imaginé. Sí, pero claro que ahí ya, yo no diría que es como para sentarse en el parque a leerlo. Bueno, en el Parque de los Mangos. Él fue candidato a la presidencia de Eslovenia en 1990 y por dicha perdió. Porque yo creo, no nos habríamos perdido. Oye, ¿cuál es el autor? Es que me acuerdo que lo hablamos aquí hace tiempo.
Los filósofos de la vida material. ¿Te acordás? Creo que vos o Beto lo mencionaron y lo discutimos y lo conversamos. Ah, no me acuerdo, es que yo ando con el disco duro. Por cierto, es que lo busqué y no encontré, pero no tenía el autor. Y yo lo busqué en la internacional y lo busqué en varias. Voy a echarlo a andar. Quitarle filósofos de la vida material. Qué raro. Este tiene un libro muy divertido que es Mi filosofía y mis chistes preferidos. Es sin desperdicio y es uno que se puede leer así con sabrosura, porque no son chistes malos. Pero lo aclaro porque me da pena con los oyentes que a veces nos dan crédito en esto de los libros. Yo creía que no las orejas. Sí, a cada rato. A mí me putean a cada rato. A propósito de lecturas, en un programa anterior que yo comenté la experiencia de haber ido a leer un cuento de Fernando a un preescolar. Los niños, sí. De 3 personas me han hablado de eso, una doctora y 2 más. Positivamente, obviamente, pero una de ellas me habló que había oído también el programa con su chiquito accidentalmente, un chiquito que no era de 5 años, como de 7 o 8 años, y que le llamó la atención de que yo dije que yo conocía al autor y que era amigo mío. Entonces yo me imagino que los carajillos cuando le leen los cuentos piensan que los autores son como dinosauricos, de una época prehistórica, que son muertitos, que son muertitos o que andan en el etéreo por ahí y jamás piensan que alguien pueda tener una cercanía con el autor o que sea amigo del autor. Eso ya era asombroso para el chiquito, que yo podía decir que yo era amigo del autor. Eso me recuerda una cosa muy simpática que me pasó. Cuesta mucho cuando a uno le hablan de los libros de uno, de los libros que están en la biblioteca de uno, ¿verdad? Como agarrar el tema, porque a veces la persona, pues, uno no la conoce. Estaban en mi casa haciendo un arreglo y mandaron a 2 personas muy hábiles, a dos trabajadores muy hábiles en el asunto, y todo estaba en orden, muy cuidadoso. Y uno de ellos entonces se acercó y antes de irse, me hizo el comentario de que con tantos libros y todo eso. Y el otro dice, ¿usted tiene el Bocorí? Y le digo, sí, claro, sí, y busqué mostrárselo, pero no sabía dónde lo había ubicado. Y le digo, bueno, la próxima vez que vengan yo le voy a enseñar. ¿La edición original o la corregida? Sí, la edición en español, pero para que vea qué divertido es, que yo tengo una copia en holandés, porque de veras, la primera vez que yo tuve Bocorí en mis manos estaba en holandés, y otra en ucraniano. Esa no me la regaló a mí, se la regaló a mi hija Joaquín Gutiérrez. Yo tengo una edición original, creo que es del año 47. ¿Ah, sí? Sí, no, una portada azul, me acuerdo. Pues esa... Yo tengo Bocorí, claro. Sí. Y claro, yo gozo porque uno va guardando. Y por más que lo he analizado, no encuentro las burradas por las que lo censuraron. Es un libro, es una novela. Por una frase, por una frasecita. No, yo solo... ¿Cuál frasecita? Aquella donde el chiquito está en el barco y pregunta si que yo soy un bonito. Y era un chiquito negro, algo así era. Sí, pero hay una cosa general. Yo digo esto, con eso. Sí, puede ser, sí, claro. Si a mí me dicen que hay gente que no quiere que sus hijos lean la Biblia, yo estoy de acuerdo. Es decir, hay quienes no quieren que sus hijos lean la Biblia. Y yo siempre tengo una Biblia con letra grandota y una con letra chiquitica ahí disponible. Y no se me ocurriría decirle a alguien que la quiere leer que no se la lleve. Pero eso ocurre. Mi punto es que en lo que concierne a libros, también hay derecho a no querer leer un libro en particular. Pero yo tengo mi lucha y las conversaciones de sobremesa de Hitler ahí bien encuadernadas. Mein Kampf, yo lo tengo también. Y no lo tengo encuadernado. No se me ocurriría decirle a nadie que tiene... Más, ahora lo han puesto como un texto obligatorio en educación alemana.
con notas y comentarios. Sí, ¿verdad? sí. Que es interesante. Y luego Por cierto, me gustaría conseguir un libro de esos Ese en yo- español con las con anotaciones eso, que le han eso hecho. es lo que yo Ya te voy a pensaría. ofrecer uno. No, yo tengo la... Ah, bueno. Deberían traducir eso porque yo creo que es interesante. Oye, Como- una cosa, a propósito de la Biblia. Uno, sí. Una anécdota a propósito de cosas religiosas. ¿A qué edad se debe uno bautizar? Ah, sí, esas son ¿Cualquier las... edad? Porque tuve una experiencia recientemente con el bautizo de un No hay, nieto. no hay límite. El bautizo de un nieto y la primita del nieto. Entonces la ceremonia fue muy bonita, ¿verdad? El carajillo mío, el nieto mío, feliz, ¿verdad? Estaba gozando de la ceremonia, pero la chiquita estaba llorando toda la ceremonia. Entonces yo pensaba para mis adentros, ¿estarán rechazando el bautizo? Porque ahí no hay manera de entender eso. ¿Verdad? El otro feliz y ella, pero encabritada, que no quería nada con aquella ceremonia. Pero eso es su propósito. interpretación. Es interpretación, por supuesto. Porque no, pero podría ser al revés. Pero, que sí. él se estuviera riendo de la ceremonia. No había pensado en el carácter rebelde de mi futuro nieto. Óyeme, a propósito de la Biblia, ese comentario. El Antiguo Testamento, sí, yo cuando he encontrado a uno de mis nietos leyendo la Biblia, y yo se les recomiendo, como todos los libros, ¿no? les adelanto, vea, tengan cuidado, hay dos Biblias, está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento, que es otra cosa, que son versiones testificadas por los discípulos de Jesús de su corta vida. Lo otro, supuestamente, fue redactado y dictado por Hitler, por Dios. Bueno, Ahí sí que casi- bueno, es una forma de hitlerismo porque está absolutista. Führer, el Führer. Sí, el Führer. Y hay una serie de pasajes que no son recomendables. Es decir, es que son violentos, es un Dios vengador. En fin, hay una serie, ¿cómo es que decía García Márquez? Es una novela de aventuras penconcísima. Pero de veras, es decir, yo creo que sí se les debe, por lo menos, dar una explicación general. Además, muchachos, es tan inevitable que en nuestra cultura empiecen a recibir los ecos de lo que hay ahí, porque... Claro. Lo que a mí me pasó, yo en una familia católica, yo he contado eso, me encuentro con una mamá que era muy, muy cuidadosa en las cosas que nos recomendaba, y había recomendaciones que eran órdenes, ¿verdad? Claro. Y una de ellas Claro. que yo Acatamientos obligatorios. Sí, claro. una claro. que yo acataba bien, con gusto, era que yo debería ir a misa de tropa. Y A me la gustaba catedral, mucho a las porque 12. la banda de Alajuela tocaba bien, ¿Y te por lo menos acordás, para mi oído. ¿Te acordás qué era lo que tocaba cuando salía la banda? Tarara, 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 ta, 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 ta. Pum, 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 A mí pum. me llevaban a los conciertos de la banda al Tocaba mediodía el del domingo, gallito. pero no me llevaban a la misa. Ah, Lo que tocaba era el gallito, esa era la sí, salida. pero tocaba una parte de caballería rusticana. También, sí, claro, Y, claro. bueno, el asunto, era buena la banda de Sí, Alajuela. sí, sí. La banda de San José. La de Alajuela. Sí, sí, yo era la de estaba hablando Alajuela, de no, la por eso. catedral, sí, bueno. Pero cuando la orden no terminaba ahí, al salir, cruza el parque así de chanfle, porque la iglesia queda al este, la catedral, Sí. pero al norte estaba la iglesia evangélica. Y entonces la orden era cruzar de chanfle el parque y entrar a la escuela dominical evangélica. Ajá. Y desde luego, el enfoque, digamos, era diferente, el libreto era diferente porque en la misa la Biblia no tenía tanta vigencia. En cambio, en la escuela dominical, ahí empezaba con el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento y acababa uno interesándose. Entonces, yo desde muy carajillo tenía cierta inclinación por seguir el paso a los textos bíblicos. Y claro, me asombraba cuando mis amiguillos
salían con ciertas cosas que eran muy raras con Usted respecto... tiene ese espíritu de lector, fundamentalmente. Por ejemplo, con la historia de Noé, con la historia de Moisés, sí, claro, hay unas simplificaciones muy graves que la gente El otro hace. día demoliste esa teoría cuando dijiste que no llegaron ninguna plantita al arca de Noé y que el diluvio había sido tal que inundó todo el mundo. Sí, ese tipo de cosas uno la reflexiona al fin y al cabo. Dice que cuando entraron los gusanos, ¿cómo se llaman? Los roedores. Un gusano horadador de la madera. Devorador de la madera. Pero, marido y mujer. Acabaron no, por con el supuesto, arca. si no, no habría gusanitos. No, pero... Polillas. Polillas. Polillas y polillos. Sí, ahora. sí. También hay que tomar en cuenta que tanto ese libro como todos los libros de revelación de todas las religiones, finalmente los escribieron personas. Y ahí uno dice, bueno, la tentación de hacer un fraudecito por aquí y por allá debe haber sido muy grande para los copistas. Un día de estos... Yo leí con mucho cuidado el Corán, porque tuve precisamente aquí un debate con Fernando del Castillo, que decía que, ¿cómo es que se llaman los...? Sharias. ¿Ah? Bueno, sí. Yo sé cómo se llama. Sí, tiene un nombre. Sharias. No. Sharias, sí. No, tiene un... Pero bueno, parecido. Sí, bueno. Que, las particelas. Sí, que recomendaba que a los que no creían en Alá había que matarlo. Y yo leí todo al revés. Inclusive cita a Jesús, y cita a la Virgen María, y hay un montón de cosas interesantes en el Corán. Entonces lo traje. Bueno, porque consideran que Alá es un profeta. Sí, claro. O que Mahoma, perdón. Mahoma es el profeta, Alá es Dios, Mahoma es el profeta. Igual que lo era Cristo y Buda y otros. Óyeme, entonces lo traje, el libro, en la segunda sesión. ¿Vos por qué no? Estabas enfermo, sí. Fue cuando hice unos programas con Fernando del Castillo. Y entonces agarra el Corán y empieza a leer. A este le faltan páginas. Digo, pero yo no sé, este es el libro. Y aquí no le he arrancado nada, velo. No. Pero las sharias, nombres, apellidos y números y todo, tales y tales son las que dice esto y esto y esto. Le digo, bueno, tráeme el tuyo, porque yo nunca lo he leído eso. Y entonces sí, trajo unas copias que efectivamente las mandan a cortar cabezas. Sí. Sí. Pero no, es que yo creo que si usted se fija en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sí, claro, también se encuentran unas cosas parecidas. Y luego la praxis de las religiones, pues algunas son realmente acuciantes cuando uno lee sobre ellas. Por ejemplo, las llamadas cruzadas del norte, ¿verdad? Se habla poco. Nosotros hablamos de las cruzadas y pensamos en las excursiones que hacían los cristianos para matar gente, sí, pero para musulmanes. Pero las cruzadas del norte, que las ejecutaron principalmente grupos como los caballeros teutones y otros, ¿cómo se llaman? Los caballeros de hierro, creo que se llaman, que son no eran los templarios. Los templarios. Estos con instrucciones, digamos, del Vaticano o anuencia del Vaticano, hicieron verdaderas carnicerías simplemente porque no se podía tolerar el paganismo, y el paganismo no como una cosa espernible, sino porque el paganismo eran creencias religiosas previas. Y fueron verdaderos baños de sangre terribles, que se ejecutaron en el nombre de Jesús. ¿verdad? Sí. Ese es el problema del fundamentalismo, ¿verdad? Que hay que estudiar la palabra, y cuando se llega al punto en que ya se considera que uno salva
a alguien cortándole la cabeza para que se convierta en el más allá, lo cual es imposible, ¿no? O imponiendo. Son los intérpretes. No, o imponiéndole. Y hay como los integristas ahí de la Asamblea Legislativa, Ajá, que sí, claro. ¿verdad? Que quieren imponer conceptos religiosos hasta en la Constitución. Exacto, sí, porque- sí. Y así se empieza. Ahí empieza Ahí la empieza, cosa, claro. claro. Pues, si Hay tuvieran- 4, ¿ah? Bueno, No. 4 abiertos. Pero hay, bueno. hay uno que no lo mencionan mucho. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? López. López. Ah, el cieguito. ¿Sí? Pero él no es así religioso como... Bueno. No. Bueno, yo lo sí, veo sí. muy... Sí, sí, está bien. Sí, sí, sí. No es de un partido religioso. No, es de un partido religioso. no es, Exacto, no es exacto. de un partido religioso. Es que yo no sé por qué se da a confundir con ellos. ¿Va?